Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos a este estudio. Estamos hablando qué pasa cuando una persona muere. Ha sido un estudio bastante fascinante porque ya sabe, una cosa nos lleva a otra. La verdad es que es tan hermoso leer la Sagrada Escritura y darnos cuenta cómo pues podemos tener respuesta de cada una de nuestras preguntas e inquietudes. Dios quiere que nosotros seamos instruidos y que lo que creemos, pues lo podamos crear conforme a su palabra. Si creemos cosas en base a la tradición, lo que la gente dice, o se imagina, o peor, inventa, pues es muy triste, ¿no le parece? Sin embargo, gloria a Dios, porque hoy podemos estudiar la bendita palabra a través de muchos recursos en la internet, por ejemplo. Hay muchos recursos como concordancias, como diccionarios, comentarios, etcétera. Bueno, pues gloria a Dios por eso y vamos a continuar con este estudio. El día de ayer, bueno, en la clase anterior hablamos sobre Lázaro y el rico. Hoy quiero profundizar en esa enseñanza porque es un fundamento clave que todos tenemos que entender perfectamente, ya que allí vienen algunos a fundamentar algunas ideas o doctrinas que, bueno, usted tiene la última palabra, ¿verdad? Después de que podamos escudriñar lo que la escritura nos dice, pues usted tendrá su propio criterio. ¿De acuerdo? Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Precioso y buen Dios, te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros. Gracias, Dios, porque de verdad qué hermoso es, Señor, conocer tu palabra, conocer tu perfecta voluntad, saber, Señor Dios, qué es lo que tu palabra nos enseña para no ser ignorantes y para no ser manipulados ni terminemos creyendo cosas que no tienen nada que ver con tu enseñanza, con la verdad que podemos ver en la Sagrada Escritura. Espíritu Santo, danos sabiduría y permite que este estudio sea de grande bendición para todos. Te alabamos y glorificamos, precioso y buen Dios. Aleluya. Amén. Vamos a continuar. Abra la escritura en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 16. En la clase anterior, la verdad es que les di una probadita y comentaba, ¿verdad?, que esta parábola, esta enseñanza, esta alegoría que nos comparte nuestro amado Señor Jesucristo, debemos de entenderla, escudriñarla, debemos de revisarla hasta que quede súper claro. ¿Por qué? ¿Recuerda usted que el apóstol Pablo dice que los indoctos tuercen las escrituras? Pues la verdad es que yo he escuchado muchas enseñanzas muy superficiales, quiero decirlo así y lo digo con mucho respeto. Muy superficiales. ¿A qué me refiero? A que si leemos por encimita esta parábola, pues sí, pareciera como que dice cosas que se enseñan, por ejemplo, el infierno, por ejemplo, el seno de Abraham, que si ese es el paraíso o que si existe o no el paraíso. Vamos, vamos, hay muchas cosas alrededor de esta bendita enseñanza, pero hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, iremos escudriñando todavía más. ¿De acuerdo? Y quiero empezar diciendo algunos comentarios breves. Primero, ¿por qué digo que es una parábola y no literal? Bueno, pues si usted lee versículos anteriores en el capítulo 16, ahí el Señor Jesucristo está hablando de diferentes maneras refiriéndose sobre la cuestión económica, sobre el dinero y cómo es que los fariseos les gustaba, ¿verdad?, vivir bien y les gustaba sacar dinerito para vivir cómodamente y llegaron a tergiversar o acomodar la escritura para que ellos se beneficiaran de alguna u otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, léalo y va a ver, por ejemplo, al principio del capítulo 16, habla de la parábola, y así está titulado incluso en las Biblias, del mayordomo fiel. Y enseguida dice la ley y el reino de Dios.
enseguida dice Jesús enseña sobre el divorcio. Y luego viene el rico y el Lázaro. El rico y el Lázaro es una parábola la cual tiene una enseñanza bien, bien profunda. Y como ya decía, solamente es como para entender o dar algunas bases sobre esta parábola, es que muy probablemente este día en este estudio solo nos alcance a ver esto, espero que podamos avanzar un poco más, pero no quiero hacerlo superficial. Así que permítame, por favor, téngame mucha paciencia, porque al final estoy seguro que entenderá claramente a qué se refiere la parábola del rico y Lázaro. Primero, la mayoría de las traducciones de la Biblia le dan el nombre de Lázaro, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la tradición judía, en el hebreo, se encuentra la palabra Eleazar. De hecho, hay una versión actual que se llama Kadosh, tal vez usted la ha escuchado, y en esta traducción le da el nombre, en lugar de Lázaro, a Eleazar. ¿Y qué cree? Es muy trascendente y por eso es que le estoy diciendo desde luego, porque Lázaro o Eleazar, que es la palabra en hebreo, significa él ha ayudado. Él ha ayudado. Y la realidad es que todos sabemos que Jesús cuando enseñaba de parábolas ponía elementos y cada elemento o cada personaje o cada, digamos así, parte de la enseñanza significaba algo. Por ejemplo, ¿recuerda usted la parábola del buen sembrador? Y cómo cuando Jesús le explica a los discípulos, le dice que la semilla se refiere a la palabra, que las piedras significan un tipo de gente, que los espinos significan un tipo de situación, que la buena tierra significa a otro tipo de personas. ¿Recuerda? Así es exactamente la parábola de Eleazar y el rico. Así que él ha ayudado, esa es la palabra en la que podemos encontrar en el hebreo. Y obviamente, ¿qué cree? Que el rico, en la definición de la parábola, usted se va a dar cuenta que Jesús se estaba refiriendo específicamente a los sacerdotes. ¿Por qué lo digo? En el tiempo de Jesús todavía existían los sacerdotes como en el orden de la casa de la tribu de Elí, ¿no? Eran sacerdotes que tenían una vestimenta muy particular, eran personajes que se podían distinguir claramente porque pues estaban así súper bien arreglados, súper bien vestiditos y que la gente no solamente tristemente los ubicaba pues porque fueran siervos de Dios, sino más bien porque eran abusivos, que se quedaban con el dinero o se quedaban con la mejor parte de los animales que sacrificaban, etcétera, etcétera. Eso nos da para un estudio todavía mucho más profundo. Así que el rico dice aquí en Lucas 16, verso 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. En el libro del Génesis, del Éxodo, cuando leemos detenidamente, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, cómo es que la escritura nos da a saber que cada uno de estos símbolos representaba a alguien. El vestido de púrpura y el lino fino, pues ciertamente era parte de la vestimenta sacerdotal, y los banquetes que se suponía ponían diario era la tarea de los sacerdotes traer al altar del Señor, pues bueno, ofrendas y sacrificios del pueblo para con el Eterno, pero que para ellos, lo vuelvo a decir detenidamente, se convertían en verdaderos banquetes. ¿Por qué? Lo dije claramente, se quedaban las mejores partes del animal para ellos. Incluso usted puede leerlo de los hijos del sacerdote Elí en el tiempo de Samuel, ¿recuerda? Es tremendo, pero bueno, ahí vamos a leer un poco más. En Génesis, en el capítulo 15, también nos habla de cómo el eterno y buen Dios
cuando está hablando con Abraham, recuerda usted que le dijo que había que tener, que él iba a tener un hijo, que él había mirado y que lo iba a bendecir con el anhelo del corazón de Abraham, que iba a ser padre de, pues sí, papá. Y entonces resulta que Abraham dijo, fíjese bien porque ahí está la clave. Abraham le dijo, estoy sin hijos y el mayordomo de mi casa es Eleazar de Damasco. Abraham dice entonces que Eleazar será su heredero, ¿no? Recuerda usted, vamos a leerlo por favor para que sepamos de qué estamos hablando de manera literal. Está en Génesis, en el capítulo número 15. Dios le está diciendo, sí vas a ser papá. Después de estas cosas, estoy leyendo desde el verso 1, vino la palabra del Eterno a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor eterno, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer o Eleazar? Depende de la traducción, ¿verdad? Verso 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¡Guau! ¿Sabe a quién se refiere Eleazar o Eliezer, como dice en la escritura? ¿Sabe quién viene a representar que decía que en hebreo significa él ha ayudado? ¿Sabe a quién representa? Efectivamente, representa a usted y a mí. A gente que no necesariamente somos hebreos de nacimiento, que no somos de nacimiento pueblo del Dios Altísimo, pero que en Cristo Jesús hoy somos herencia. Dicho de otra manera, Abraham dice, el que me va a heredar va a ser un esclavo, va a ser un gentil, va a ser uno que no es ni de mi descendencia. Recuerde que la descendencia de Abraham son las 12 tribus, o bueno, Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Amén. Entonces, vea qué maravilloso, por eso decía que leer la parábola de Lázaro no podríamos leerlo por encimita, porque está hablando de una manera tremenda. Bueno, vuelva por favor a Lucas. Perdóneme si no dije que lo resguardara allí, espero que sí lo haya hecho, porque obviamente vamos a estar leyendo este pasaje bíblico, esta parábola de Lucas 16. Amén. Y dice entonces que había un hombre rico que se vestía y digamos, que se vestía de púrpura, decían que representa a los sacerdotes, pero también, desde luego, representa a los hijos de Abraham, a ese pueblo, y estoy hablando también específicamente del pueblo donde tendrían a bien ser la nación, ¿sí? Con un legado de ser reyes y sacerdotes, una nación que el Eterno habría de poner para gobernar. Ciertamente el pueblo de Israel ha sido tan duro y tan cabeza dura que han perdido la oportunidad de tener el lugar que el Eterno y buen Dios había dispuesto para ellos, pero por la dureza de su corazón se han perdido. ¿De acuerdo? Entonces, Dios estaba hablándole a Abraham, lo puede leer más adelante, y le dijo, tú vas a tener un hijo tuyo, ¿sí? Tú vas a tener un hijo tuyo. ¿De quién era la herencia? Del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero ya estaba también escrito que aún los que no somos judíos habríamos de ser bendecidos a través de Abraham. ¿De acuerdo? Porque le hemos llamado de alguna otra manera, y así dice la Escritura, Padre por fe. Es nuestro Padre de manera espiritual. Y si usted sigue leyendo acá, dice, había entonces este varón Eleazar o Eliacín, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Verdad que sí?
tremendo. Pues a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, perdón, me salté una parte del verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Algo que también necesito que usted entienda claramente es que los judíos creen en el seno de Abraham como un lugar. Y vamos a ver si esto existe. Luego la iglesia tradicional o católica refirieron a ese lugar tal vez como paraíso. Ahorita lo vamos a desmenuzar un poco más. Pero en el verso 21 habla de perros, ¿de acuerdo? Que lamían las llagas de Lázaro. Aprendemos entonces que en la clase anterior decía en Mateo 20, versículos 22 al 26, recuerda, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, pero nos habla de una mujer que buscó al Señor Jesús para que sanara a su hija, y Jesús la ignoró y le dijo que no era bueno, que él había venido a las ovejas de la casa de Israel, ¿de acuerdo? Y que no era bueno que le quitara el pan a los hijos para echárselo a los perros. ¿Recuerda usted? Entonces, quiero decirle que la palabra nos enseña que para muchos, no para todos, pero sí para muchos judíos, le llamaban a los gentiles, es decir, a los que no eran de la casa de Israel, los trataban o los llamaban de a perro. O sea, se referían a ellos como si fueran perros, así, literalmente. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo estaban estos perros lamiendo a este varón, y téngalo presente. ¿Qué significa Eliasín o Eleazar? Él ha ayudado. Amén. Entonces, aquí vamos a ver cómo la escritura nos habla que el Señor Jesús estaba comparando a esa mujer, no de manera despectiva, sino estaba llamando a esa mujer perro porque para los fariseos eso eran los que no eran judíos. Podemos leer también en Mateo capítulo 7, en el versículo 6, este es el significado de la cuestión de los perros. Bueno, Lucas capítulo 16, verso 21, entonces Jesús estaba diciendo que Lázaro no era mejor que otros, que no era mejor que si era o no era judío, que si estaba o no siendo a lo mejor maldecido, qué sé yo, porque en la parábola no nos da como muchos datos de quién era este varón Eleazar o Eliasín o Lázaro, sino que dice que estaba allí tratando de comer solo las migajas. Pero ¿y qué si era un judío? ¿Qué si era un varón judío también que había sido bajo maldición? Porque recuerda usted que la lepra se consideraba estar bajo maldición. Ok, vamos a suponer que más bien Lázaro nos está representando entonces a los gentiles. ¿De acuerdo? Versículo 22. Aconteció que entonces este mendigo murió. ¿De acuerdo? La palabra que nos habla de morir, lo hemos dicho muchas veces ya, significa de que él está ahora dormido. Y Jesús les está hablando a los fariseos, les está confrontando fuertemente, y por eso utilizó un simbolismo que ellos iban a entender perfectamente bien, porque también el propósito de Jesús era decirles: yo sé que ustedes creen en el seno de Abraham, en lugar de venir a un arrepentimiento y buscar agradar al Padre, vienen a querer agradarse a sí mismos y darse como el chance o la oportunidad de decir: pues Abraham rogará por nosotros, nosotros descansaremos con él ahí en el seno de Abraham y ahí nos podemos quedar para siempre. A ellos no les interesaba del reino de los cielos que Jesús estaba predicando. No sé si me estoy explicando o voy demasiado rápido. Espero ser, de verdad, le ruego al Espíritu Santo, ser lo suficientemente claro para que usted pueda entenderlo. ¿De acuerdo?
Otra vez entonces, los fariseos creían en el seno de Abraham y por eso Jesús hizo referencia a que unos ángeles llevarían a este mendigo a un lugar pues espiritual. Amén. Ahora, vamos a entender que Jesús cuando hablaba del sembrador y de las semillas, ¿a quién le hablaba? A campesinos. Cuando Jesús le hablaba de barcas, redes y peces, ¿a quién le hablaba? A pescadores. ¿Por qué Jesús le estaba hablando del seno de Abraham a estas personas? Porque eran fariseos. Los fariseos les gustaba el dinerito y los fariseos creían en este lugar llamado el seno de Abraham. Es decir, ellos creían que serían favorecidos porque al ser sacerdotes y al tener a Abraham como padre espiritual, pues ellos la iban a tener fácil, ¿de acuerdo? Esto lo podemos leer y si usted es una persona que le gusta investigar, lo puede buscar en la literatura rabínica. Ahí es en donde precisamente los fariseos hablan del seno de Abraham como un lugar de bienestar, como un lugar privilegiado, un rollo así. Casi igualito que los católicos cuando nos hablan del paraíso, casi igualito. Por eso es de que lo estoy comparando, porque hoy vamos a hablar si existe o no existe el infierno, si existe o no existe el paraíso. Pero esto era muy importante estudiar, ¿por qué? Porque ellos lo basan en el pasaje de Lucas 16 con Eleazar, Eliacín o Lázaro, que es el mismo, y el rico. Amén. Pero vamos a ver qué dice la escritura, porque esto es muy importante. Si usted se va a Génesis capítulo 6, está determinado, escuche bien, algunos textos, por favor, solo anótelos y de tarea los tiene que leer, por favor. Lo vuelvo a decir, no quiero meterme tanto allí porque me siento tentado a profundizar en cada pasaje. Pero en Génesis capítulo 6 dice que está determinado que el hombre, ¿qué cree? Solo viva hasta 120 años. El eterno y buen Dios dice que su espíritu permanecerá no por más de 120 años. Así que mientras que el hombre había pensado el eterno hacerlo que viviera por siempre hasta que Adán tomó de ese fruto y la paga del pecado es muerte, ahora está determinado que el hombre pueda vivir máximo 120, que hoy en la actualidad, si llegan a los 70, 80, son viejos, si llegan a los 90, pues son longevos, ya a los 100, pues la verdad es que casos así, pero súper contadísimos, pero la escritura dice hasta 120 años. Luego entonces, si el seno de Abraham es un lugar en donde Abraham o el espíritu de Abraham está, entonces contradice lo que la escritura dice en Génesis capítulo 6. ¿Qué estoy diciendo? Que Abraham murió, Abraham durmió y está sepultado. Ayer lo comenté, ahorita lo vamos a leer en la Sagrada Escritura. Amén. La Escritura es nuestro fundamento. Fuera de ella son dogmas. ¿Qué es un dogma? Una creencia, un pensamiento, una filosofía, una ideología, pero no tiene fundamento escritural. El limbo, ya hablé en la clase anterior, el purgatorio no existen. Esas precisamente son dogmas de la iglesia tradicional o católica, pero la Biblia no habla de ello. El seno de Abraham, vamos a ver cómo es una idea rabínica del Talmud para los judíos, pero no dice eso la Biblia. También es un dogma entonces. ¿Tengo que decirlo así? Sí, sí, tengo que decirlo así. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Eclesiastés, cuando nos habla de morir, nos habla, ¿verdad?, que nuestro espíritu irá a descansar al Sheol, es decir, al lugar de los muertos. En ninguna parte, si usted lee por favor la escritura, por ejemplo en Eclesiastés, dice que vamos a ir a un lugar transitorio. Esos lugares transitorios, ¿cómo le encanta inventar al hombre? Ese hombre o esa persona o quien haya sido que inventó el purgatorio,
el limbo y el seno de Abraham, son lugares transitorios, permítame decirlo así, de la imaginación. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Si usted ha leído, por ejemplo, al profeta Daniel, también nos hace saber que el espíritu reposa en la tumba. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea levantado y se presente delante de la presencia del eterno y buen Dios. Bueno, vamos a ir cerrando esto. Génesis capítulo 25, por favor. Génesis capítulo 25. Ahí sí quiero que lo leamos juntos porque voy a explicar este asunto de Abraham. ¿Ok? Aleluya. En esta parábola el Señor Jesucristo está cuestionando a la vida que llevaban los sacerdotes, los fariseos que creían en el seno de Abraham, los está confrontando fuerte. Ahorita vamos a continuar, pero quédese con esto. Esta parábola era para decirles, ustedes, como ya se los había dicho en otro momento y en su cara, han puesto la tradición encima de la ley. Ustedes han dicho que su tradición, que sus creencias están por arriba de la bendita palabra de Dios. Qué tremendo. ¿Les suena a algo en la actualidad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hoy, lamentablemente, quienes se dicen todavía sacerdotes, aunque el orden sacerdotal quedó establecido de una manera diferente, y voy a dar un estudio sobre eso, pero ya no hay sacerdotes. Los sacerdotes fueron de la tribu, una tribu de Leví, una tribu especial, una tribu apartada, no cualquiera, escuche, no cualquiera. Y Jesús vino a decir, bueno, ahora ustedes ya no van a ser sacerdotes como conforme a ese orden arónico, ¿no? Sino que serán sacerdotes de un nuevo orden, que es el orden de Melquisedec. Y el mismo Señor Jesucristo dice en la Escritura, en el libro de Efesios, constituyó a unos ser apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No habla de sacerdotes. Jesús está hablándole duro a estos sacerdotes, aún actuales, que les gusta vestirse de púrpura. Así decía, ¿verdad? En la parábola de Eleazar, Eliacín o Lázaro, ¿no? Que es el mismo, y el rico. ¿Cómo les gustaba vestir? De púrpura. Hoy, ¿sabe quiénes se visten de púrpura? Pues échale un vistazo ahí a la iglesia tradicional. Pero bueno, Génesis capítulo 25 en el versículo 7. Génesis 25, verso 7. Como me estoy yendo tan rápido, de pronto hasta me atropello en mis ideas. Perdóneme, voy a tratar de llevármela ligero, ir lo más rápido posible, ¿sí? Pero sobre todo quiero que podamos conocer claramente la bendita palabra de Dios. Amén. Y dice aquí en el versículo 7, estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez. ¿Qué pasó? Murió. ¿Vamos bien? Así que Abraham fue llevado por los ángeles a un lugar y todos los buenos, los ángeles se los lleva al seno de Abraham. También esos ángeles los llevan para que estén con él. En ninguna manera. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Abraham murió. Cuando en la clase anterior terminé diciendo de María, le prometo que voy a grabar un estudio con mucho más detalle de esto. No lo digo para ofender a nadie. María seguramente se levantará en la primera cosecha, ¿no? Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entre ellos estoy completamente seguro que será María, porque María murió y María está en el Sheol, está enterrada en alguna parte, ¿sabe? Claro, lo han querido ocultar a aquellos que lo saben o no lo saben, no importa, pero lo que sí importa es que todos los que mueran en Cristo
resucitarán con Cristo y se encontrarán con Él y estarán con Él para siempre. Amén. Eso sí importa. Y dice entonces que murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron. Fíjense, lo sepultaron. ¿Quién le dio sepultura? Ahí está la palabra escrita. Sus dos hijos, lo sepultaron. Versículo 9. Y lo sepultó Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manré. O sea, literal nos dice cuándo murió, quién lo sepultó, dónde lo sepultó, de quién era la tierra en donde se sepultó. ¿Qué más necesitamos? Quiere decir que el seno de Abraham se encuentra en la heredad de Efrón, enfrente de Manré. Claro que no. Él fue sepultado porque murió como cualquier otra persona que muere. Aleluya. Y se acabó. Amén. ¿Sabe? La bendita palabra de Dios nos enseña que no hay un lugar especial o específico en donde esté viviendo Abraham. No existe. Este es un pensamiento que desde luego muchos judíos lo piensan o lo creen. ¿Sabe por qué? Pues porque de alguna u otra manera, lo vuelvo a repetir, creen que de esa forma ellos son más privilegiados. Pero la palabra bendita de Dios dice que Él no hace excepción de personas. ¿Qué significa? Que no hay que uno sea más, más importante o menos importante, o más querido o menos querido. No, no, no. Somos hijos y el Padre Celestial nos ama. Amén. Entonces, si nos vamos otra vez, por favor, a Lucas en el capítulo 16, ahí en ese pasaje nos dice que Lucas fue entonces ahí enterrado en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, enfrente de Mamre. ¿Sí dice así? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si dice así. Porque si dice así, pues bueno, pues no hay más que decir, eso dice la Biblia. Pero dice aquí, entonces, aleluya, dice en el verso 22, ¿no? Entonces aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y también el rico y fue sepultado. ¿Qué tal? Así que, aleluya. Lázaro, ¿qué cree? No está en el cielo. Él no está en el cielo, ni en Ecrón, ni ¿cómo se llamaba este lugar? Enfrente de Manré, ni nada de eso. O sea, perdóneme, este Lázaro no está sino en el lugar que debe de estar, sepultado. Uh-huh. Su cuerpo fue literalmente sepultado. Si usted por favor lee en Génesis capítulo 15, en el verso número 15, dice, en cuanto a ti, tú te reunirás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Se da cuenta? Abraham fue sepultado, se cumplió la palabra, murió siendo bastante viejo y ¿qué cree? Descansa con sus antepasados. Eso dice Génesis capítulo 15, versículo 15. Pero ¿qué sucede? Pues entonces sucede que el Señor Jesucristo lo que les está diciendo es tan insensato lo que ustedes están diciendo, porque si existiera entonces que los ángeles llevan los cuerpos y los llevan a tumbas especiales, pues no, bueno, veríamos pasar, ir y venir a ángeles llevando muertos todo el tiempo, ¿no es cierto? Perdóneme que a lo mejor estoy siendo muy simplista en mi comentario, de verdad, perdóneme, pero es que necesitamos por eso leer la escritura para entender la escritura, ¿de acuerdo? Lo que la palabra nos está diciendo entonces es que Abraham se murió, fue enterrado
y Abraham esperará también el tocar de la trompeta para ser levantado y para comparecer delante del eterno y buen Dios. Usted puede leer también Josué capítulo 24, versículo 2. Josué capítulo 24, versículo 2. Y ahí se dará cuenta de algo más sobre la sepultura de Lázaro. Perdón, de Abraham, no de Lázaro. Lázaro, no nos dice el Señor dónde se enterró, porque pues obviamente esto es solo una parábola. ¿De acuerdo? Bien, ahora continuemos entonces. Dice que después murió entonces el rico y también fue sepultado. Según esto, lo que dice la tradición, pareciera que al decir que los ángeles se llevaron a Lázaro, es decir, como si estuviera en el cielo. Y por eso muchos hermanos en Cristo, yo entiendo que piensan que ahora están en el, pues esperando que sus seres que han muerto ya están en el cielo, como si un ángel los hubiera llevado. Temo decir que no es así. Sí se basan en esto, pero no es así. Algunos entonces pensarán que Lázaro fue arriba, ya vimos que no, porque Abraham está abajo, en la sepultura, en el Sheol. Ajá. Y entonces dicen que el infierno está abajo, entonces como si acá en el cielo el paraíso y acá abajo en la tierra el infierno. Ni una cosa ni la otra es correcta. Ni una cosa ni la otra. Incluso algunos, cuando ya se ven confrontados con todo lo que hemos leído, dicen, bueno. Entonces el paraíso también está abajo en la tierra, pero más abajo está el infierno. No, bueno, pues si se trata de inventar cosas, pues sí se oye bien, ¿no es cierto? Pero el cielo está en el cielo. Es muy difícil decir eso o entender eso. El cielo está en el cielo. Y en el cielo está el Eterno, está en su trono. Nadie en el cielo está más que dos varones, eso lo dice en Zacarías, dos varones de toda la tierra, pero ¿qué cree? Esos dos varones de toda la tierra, dice Apocalipsis, regresarán, profetizarán, harán grandes señales, pero los matarán y exhibirán su cuerpo. Ahí 3 días estarán ahí tirados y nadie les dará sepultura. Después viene el Señor Jesucristo, vence a Satanás y vence al anticristo y pues perdón lo que va a decir, pero se acabó, se terminó. Y ahora viene el reinado del Señor Jesucristo, en donde la tierra será nuevamente recreada, tierra nueva, cielos nuevos, aleluya, y estaremos con Él para siempre. ¿Lo puede creer? Yo sí lo creo. Dice en Juan capítulo 3, por favor, vaya para allá. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 3, y vamos a leer lo que dice en el verso número 13, y subráyelo y apréndalo. Pero yo sí creo que el pastor que se murió, el hermanito o la hermanita que se murió, que fueron fieles, que son hombres de Dios, están en el cielo. Bueno, pues ya lo dije, está fundamentado en una parábola que es meramente un símbolo, que ya leímos qué significa, que no significa que haya un cielo y que en el cielo esté Abraham y que todos los que son buenos se van a ir con Abraham. No. ¿Qué dice la Biblia? Juan 3, verso 13. Subráyelo, memorícelo, estúdielo. Dice, nadie subió al cielo, subráyelo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién es este? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Aleluya. Sabes, aquí es muy importante porque lo dice la Biblia. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, sabemos que es Jesús, que está en el cielo. ¿Sabe? Abraham fue bendecido, sí. Dios lo escogió, lo bendijo con hijo,
lo bendijo con nietos, bisnietos, tataranietos, y son millares los descendientes de Abraham. ¿El Eterno cumplió? Sí cumplió. Pero todos ellos pasarán lo mismo que cualquier hombre o mujer que es judío o no judío, porque está escrito que el hombre un día morirá. Y Abraham está enterrado. Hay otro personaje que podríamos pensar que está en el cielo. Perdóneme, hay quienes han escrito libros que dicen una visita al cielo y esta mujer dice, y ahí pude ver a Moisés. ¡Ah, santo Dios! Y me quedo pensando, ¿cuántos cristianos compran, invierten dinero en testimonios de este tipo y creen en testimonios de este tipo sin entender primero lo que dice la palabra de Dios? ¿Quiere gastar su dinerito? Cómprese una Biblia de estudio, por favor. Dice en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Que crean en quién? ¿En la serpiente? ¿Que crean en quién? ¿En ese hombre que está levantado en una cruz? ¿O que crean en el Hijo del Hombre que venció la muerte y a Satanás? ¡Aleluya! ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque algunos por eso tienen su cruz con un hombre que no sé de dónde sacan, que pudo haber sido así Jesús, pero lo tienen ahí y dicen, es que es símbolo de salvación. ¿Sabe? Claro que Moisés levantó en una, dice aquí, levantó una serpiente, pues en un tronco, en una estaca, para que cuando alguien era mordido por una serpiente, al mirar a aquella serpiente de bronce, sanara y no muriera. Ese es el fundamento de algunos para decir que sí podemos tener crucifijos. Pero, ¿sabe? Se les olvida que más adelante el Eterno le dice, ¿verdad? A Moisés que destruyan, que deshagan esa serpiente. ¿Sabe por qué? Porque terminaron adorando, creyendo, bendiciendo, venerando y entregando sacrificio a una serpiente de bronce cuando quien lo salvó fue el Eterno. No fue ese cuerpo clavado en la cruz que te salvó, sino ese Cristo que vive y reina y que está sentado a la derecha del Padre. Lo dice el versículo 13, Él está en el cielo, no crucificado. Entonces, quita eso porque eso no es lo que te salva, sino ese Cristo que está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. Eso dice la Biblia. Todo el que en él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. No un Cristo, no un crucifijo o como quieras llamarle, sino el que está sentado a la derecha en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Jesús está en el cielo. Ni Abraham, ni Moisés, ni ningún otro, ni ningún otro. Los dos varones de toda la tierra son Elías, que fue llevado por un torbellino hasta la presencia del eterno y buen Dios, y el otro es Enoc. Y en Apocalipsis dice que ellos regresarán a la tierra y morirán como cualquier otro hombre. Eso dice la bendita palabra de Dios. Amén. ¿Sabes? ¿Cree usted en la resurrección? Aleluya. Bueno, pues este varón, si existiera, el rico y el Lázaro, ambos van a resucitar, no solo Lázaro. Si esto fuera verdad y si fueran personajes reales, Lázaro y el rico se levantarán y comparecerán delante del eterno y buen Dios. ¿Por qué? Porque todos, ricos, pobres, buenos, malos, chicos, medianos, grandes, ancianos, etcétera, todos comparecerán delante de la presencia del eterno y buen Dios. Pero no existe ese lugar. Así que hemos leído incorrectamente, por eso tenemos que leer con mucho cuidado y mucho detalle la palabra. Vaya por favor al Salmo capítulo 49. Aleluya. Salmo capítulo 49. Gloria a Dios. ¿Qué tengo que creer? ¿Qué tengo que aceptar? Por lo que la Biblia dice, no lo que la tradición ni judía, ni católica, ni ninguna otra dice. ¿Qué dice? La bendita palabra de Dios. Amén. Así que, ¿sabe? Aún los animales van a llegar en determinado momento a la presencia de Dios porque tienen un espíritu, tienen una vida. Esa vida volverá al eterno Dios. Vamos a leer.
Dice en el versículo número 13, su camino es locura. 49:13, Salmo 49:13. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, son enterrados, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. ¿Por qué por la mañana? Porque resucitarán, ¿verdad? Ellos despertarán primero. Ese es el simbolismo. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. ¿Sabes? Todos vamos a ir al Seol. Los modelos, los feos, los guapos, los gordos, los flacos, todos vamos a ir al Seol, al lugar de los muertos. Y ahí, pues sabes, dice, seremos conducidos y seremos consumidos. Este cuerpo, que es un cuerpo corruptible, se lo comerán los gusanos, se echará a perder. Pero un día, dice la bendita palabra, seremos levantados y recibiremos un cuerpo incorruptible. ¿Sabe qué significa eso? Un cuerpo que ya no se enferma y que ya no morirá jamás. Sigue diciendo en el verso 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Subráyelo. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. ¿Qué significa? Que no estaré muerto para siempre, sino que seré levantado, porque Él me tomará consigo. Yo lo creo, yo lo creo. El Señor me levantará de los muertos y me tomará para estar con Él para siempre. Y dice el verso 16, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. ¿Por qué? Porque cuando muera no se llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, ni descenderá tras él su gloria. Miren, a ese Bill Gates o al hombre o a la mujer más rica del mundo podrían enterrarlo con un féretro de oro trocado ahí de piedras preciosas, pero ¿sabe? De todo modo se va a podrir y se va a volver polvo, porque del polvo el hombre fue tomado y al polvo regresará. Amén. Si a usted le hacen el favor de envolverlo en una sábana, en una caja de tablas ahí y lo guardan ahí, es exactamente lo mismo. Si fuera de oro, si fuera de plata, si fuera de pino, ¿sabe? Dice la Escritura, seremos llevados ahí y no nos llevaremos nada. Versículo 18. Aunque mientras viva, llamen dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, dice, entrará en la generación de sus padres. Es decir, ahí donde están sus antepasados, ahí llegará también. Y nunca más verá la luz. Claro, mientras que estemos enterrados, será de noche, estaremos dormidos. Ajá. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Hay dos tipos de personas: los que entienden y están comprendiendo, o los que son como bestias, pero de todos modos morirán. Y San se acabó. Amén. Así que, aleluya, esto es lo que puedo decir, ¿verdad?, sobre Lázaro y el rico. ¿Y qué cree? Hace unos minutos se me acabó mi tiempo, pero quería yo terminar con este tema para continuar. De hecho, ya hablamos, este es el fundamento para que, si Dios lo permite, estaremos solamente diciendo muy claramente qué pasa, pero yo creo que ya quedó súper claro. Purgatorio, infierno, paraíso, el limbo, el seno de Abraham, no existen. Son formas o figuras que anteceden a la vida eterna, que es en Cristo Jesús, o a la condenación eterna, que es el lago de fuego. Quédese allí, vamos a orar. Precioso y buen Dios, te doy gracias, papito, por la palabra, por la enseñanza. Te pido, precioso y buen Dios, que nos bendigas, que nos des sabiduría. Te ruego, Señor, que tú seas con nosotros dándonos la revelación, que no nos dejemos llevar por cuestiones ficticias, por doctrinas, por dogmas, por fábulas, por filosofías, por tradiciones, sino que tu palabra sea, Señor Dios, la que nos edifique
y nos perfeccione. Te amamos, precioso y buen Dios. Te exaltamos, poderoso y buen Dios, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, el rebaño que tú guías. Aleluya, a ti la gloria por siempre. Aleluya, amén. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno y buen Dios te dé la sabiduría, entendimiento, sabiduría para entender y comprender su palabra y para desechar todo aquello que no viniera de él. Así es como te bendigo, en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Pues hasta la próxima, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Aleluya.